¿En qué estatus creen que se encuentra hoy pues toda esta transformación laboral que se está viviendo? Y es decir, si estos trabajos que ya hicieron ustedes aportaron en algo, se ha ido avanzando, no se ha avanzado, y si lo que se ha hecho tiene que dársele continuidad. Por ejemplo, en el caso de la subcontratación, que ya salió una reforma, ¿qué sigue, no? O sea, sabemos que hay un registro, pero falta, por ejemplo, el tema de la inspección o cómo se tendría que realizar. En el tema de la libertad sindical, bueno, pues ya se les dio a los trabajadores el voto libre, secreto, directo, pero ahí pues todavía falta que ellos participen más. No sé, en el caso de General Motors, si nos pudieran platicar cómo están viendo ese proceso y si se esperaría que se dieran más casos como este o solo hay sectores muy, que están bajo la lupa, ¿no? Como es el caso del sector industrial, automotriz. Y bueno, en el tema del trabajo infantil y todo esto que tiene que ver, ¿se ha avanzado en alguna reforma? ¿Se quedó ahí la propuesta? ¿Ya se hizo llegar al Congreso? Y también me gustaría saber si en las propuestas que están haciendo recién los diputados por quienes se va a votar el próximo domingo, ustedes tuvieron a bien poder revisar alguna propuesta en el tema laboral y si las identificaron nos podrán comentar. Gracias. Quisiera conocer si estos retos y estas propuestas se aterrizarán en una iniciativa como tal, en temas legislativos, en el cual se estén proponiendo el cambio en específico de alguna ley. Me pareció, ahorita viéndolo un poco a bote pronto, un poco general las conclusiones. No sé si se estaría traduciendo ya en concreto en un cambio en cierto artículo de cierta ley, dependiendo de cada uno de los temas. ¿Cómo se estará dando trámite a estas iniciativas a través de alguna bancada, a través de la comisión propia de trabajo, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Senado? ¿Cómo es que se van a desarrollar? Y también en los temas se manejan los retos en temas sindicales. Uno de los planteamientos que se abordó en la reciente reforma laboral, pues era la cuestión de la equidad, que se promueve con la reforma. Sin embargo, a 2 años de que se avaló, de que se puso en marcha, pues hemos visto que han sido pocos los sindicatos, prácticamente ninguno que haya informado, sobre todo los grandes sindicatos, las centrales obreras, que hayan reportado sobre todo acciones en esta vía, en la cuestión de la paridad. No vemos en sus dirigencias, en sus consejos, que se estén nombrando o adecuando para que haya mayor representación de mujeres en cada uno de estos órganos. Tampoco vemos que haya crecido la cantidad de dirigentes mujeres en los distintos sindicatos. En este tema, ¿cuál sería la propuesta en concreto, pues, para aterrizarlo y que sea una realidad? Gracias. Bueno, para dar contestación a la primera pregunta de cuál es el estatus actual de las reformas y cómo está la del trabajo infantil, bueno, pues ahí decirles que justamente este proyecto tiene como varias etapas, y la siguiente etapa será la etapa de incidencia, tanto legislativa como política, y bueno, ahí tenemos que esperar pues como los tiempos, ¿no? Ahora estamos en proceso electoral y en la conformación de la legislatura, entonces tenemos que esperar como a ese momento. Y ya hablando de cómo está la iniciativa y cuál es la complejidad de ponerla, ¿no?, como en el debate, yo diría que si bien no pareciera que es un tema que no se ha puesto sobre la mesa, justamente la entrada en vigor del Tratado de Comercio del TEMEC abre una posibilidad muy grande a poner sobre la mesa el tema del trabajo infantil, porque justamente hay una parte del TEMEC que nos habla de la abolición del trabajo infantil,
Y encontramos ahí las sanciones a las que los estados deben ceñirse cuando se encuentre explotación laboral infantil. Y en ese sentido, considero que si bien se debe de velar al cumplimiento del TEMEC y que los estados partes pues tienen obligaciones, también considero que a nivel nacional se debe de fortalecer este tratado y poder ajustar las leyes nacionales. En la propuesta incorporamos, además del fortalecimiento a la inspección del trabajo, también incorporamos que esta inspección del trabajo se realice en coadyuvancia o en coordinación con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y lo que proponemos es que cuando se encuentre que hay explotación laboral infantil, las procuradurías junto con la Inspección del Trabajo puedan elaborar en conjunto planes individualizados de restitución de derechos y que no se concentren estas normas solamente a imponer sanciones, sino que también se aborde la protección integral de los derechos de las niñas y niños, porque si no justamente lo que estaríamos cayendo pues en una criminalización de los diferentes contextos y de la pobreza. Y si bien es cierto que las sanciones son importantes, pues también hay que crear las condiciones para que las familias y las niñas y niños no tengan que trabajar en el país. En este sentido, pues una de las propuestas es esa, el fortalecimiento de la inspección del trabajo en coadyuvancia con las Procuradurías de Protección. Y bueno, diría eso, y un poco fortaleciendo este argumento y dando respuesta a la segunda pregunta de en concreto qué es lo que se tiene que reformar, pues básicamente es la Ley Federal del Trabajo y sobre todo la mirada que se ha tenido a la protección del trabajo infantil. La ley pues sigue conteniendo la denominación de llamarlos como menores, y aunque esto pareciera que no es importante, en verdad es un trabajo de visibilización que se tiene que hacer, es necesario, aunque a veces pueda ser redundante o cansado estar nombrando niñas, niños y adolescentes, pues lo que se ha hecho es que se han invisibilizado y no se les ha reconocido como personas sujetos de derechos. Y en ese sentido, pues la propuesta, una de las principales propuestas que hacemos es que la palabra menores de la ley se elimine y se les denomine como tal niñas, niños y adolescentes, y también se haga una revisión de la transversalización de la perspectiva de género, porque también en el estudio del trabajo infantil encontramos pues la reproducción de roles de género, donde encontramos pues a las niñas que se están haciendo cargo, ¿no?, en gran parte del trabajo del hogar, ¿no?, que son trabajadoras del hogar y que se exponen en ese sentido pues a múltiples abusos, no solo en las condiciones de trabajo, sino también pues abusos físicos y sexuales incluso. Bueno, estas son como algunas de las propuestas en concreto, y no sé si después pueda hablarles sobre la de trabajo migrante. Y yo cedo el micrófono. Gracias. Bueno, sí, quiero ver si es posible atender las inquietudes de nuestros amigos periodistas de la temeraria Pilar, que nos están diciendo, ¿y este esfuerzo qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿En dónde está parado? Bueno, lo primero que yo diría, bueno, quiero ir de lo menos
a lo más. Lo primero que yo diría es que este esfuerzo trae su propia dinámica. Ya no podemos dejar de discutir, confrontar ideas, alimentar ideas sobre subcontratación. Y ya hay una reforma, sí, pero no se ha agotado el escenario, ni se va a agotar mientras el hombre viva en la relación laboral. Y los cambios tan complejos nos dejan ver que es incipiente lo que hemos alcanzado. Digamos, ahí está lo menos. O dicho de otra palabra, más reformas, red de mujeres y observatorio. Seremos fuente ovejuna que nació y que seguirá viviendo y teniendo presencia, porque no la va a dejar de tener, porque el momento no nos lo permite, porque querramos o no, estamos en este barco. Segunda cuestión, o el mismo tema, pero más general. Yo diría que, bueno, y esto estoy hablando ya a título de Alfonso Bouzas. Yo diría que la reforma que se inicia 2017-2019 es el parto de una nueva norma del trabajo, de un nuevo paradigma de las relaciones laborales, de un paradigma en el que la inspección y el conocimiento puntual y cabal de la relación laboral nos permitirá transitar a, yo diría, relaciones un tanto más civilizadas, un tanto más modernas, un tanto más propositivas, que salgan del tú ganas o yo gano y el otro pierde, y que, insisto, lo decía en mi intervención anterior, tomen todos los actores sociales, tengamos la capacidad de tomar en nuestras manos la economía para que nuestro país ocupe un lugar distinto. No nos lo van a venir a dar, y menos a título gracioso, de ninguna parte del mundo. Y dentro de mis desvergüenzas, yo diría, sí, también estamos bajando el telón de los derechos nacionales, aquellos derechos cubiertos porque soy mexicano y no me rajo, y estamos entrando a la construcción de un nuevo derecho laboral transnacional. Ahí lo dejo, e incluso desde mi carácter de académico me permito afirmar, sí y solo sí transitamos al escenario internacional, el derecho del trabajo vivirá, pasará a una siguiente etapa. De no tener capacidad de, pues estaríamos en algo que mi maestro y amigo Néstor de Buen decía, el fin del derecho del trabajo. Y lo veía así, como que los paradigmas, los principios acuñados en la primera etapa del desarrollo del capitalismo tienen que ser modernizados, o de lo contrario en adelante tendremos relaciones comerciales, relaciones industriales
o llámenle como les llamen. Pero yo no creo que la dinámica de las relaciones laborales de naturaleza, perdón, las relaciones sociales de naturaleza laboral toquen a fin. Y por lo tanto, ni modo, esta tonada seguirá en el escenario. Gracias. Gracias, Alfonso. No hemos dado respuesta a algo que puntualmente el compañero Ernesto de la Jornada planteó sobre si ya existen las iniciativas. Sí, están estos papers que ustedes tienen, que es los argumentos, el estudio, lo que se hizo en los grupos de trabajo que mencionaba Aleida Hernández, estas discusiones, se invitaron especialistas. Ese es el resultado del estudio, el soporte. Pero consecuencia de estos papers, de estas discusiones, es que ya tenemos 6 iniciativas escritas, ¿no? No es un vamos a, no, ya las tenemos, ya está con su exposición de motivos, ya están ahí los cambios, sus cuadros comparativos. O sea, hay yo comencé mi intervención hace un momento diciéndoles, no es o no pretendemos que sea lo que se apruebe, sino que sí aportar un material pues ya bastante avanzado para nuestros y nuestras legisladoras que se interesen en estos temas laborales, ¿no? Que nosotros podamos formar parte de esa discusión y claro, esta rueda de prensa me parece que es el primer paso a lo que sigue, ¿no? Ya trabajamos, ahora estamos aquí tratando de poner los temas con ustedes para ver si hace eco por ahí y nosotros ganamos si esto se empieza a discutir en la sociedad. Y ya puntualmente sobre la subcontratación y la inspección, yo pienso que el actual gobierno observa y tiene muy bien ubicada la hipótesis que yo les mencionaba. La vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral es la clave. Lo ve así, piénsenlo, las primeras iniciativas que tuvo la Secretaría del Trabajo fue celebrar convenios interinstitucionales con el SAT, con el IMSS, con Infonavit, para hacer un diagnóstico de cómo se encontraba la subcontratación, para sacar datos duros sobre factureras, cómo se estaba evadiendo responsabilidades fiscales y laborales, ¿no? Entonces, eso que hizo la Secretaría de Trabajo por medio de estos convenios interinstitucionales es algo que nosotros en las iniciativas intentamos que se quede ahí, que se quede plasmado y que no sea esto de intentar inspeccionar, intentar vigilar una cuestión de voluntad política, que sea una obligación impuesta desde la ley para las autoridades, ¿no? Vigila. Actualmente, me parece, les mencionaba esto, y en la actual reforma, en los lineamientos, se observa que esa es la hipótesis de la autoridad, la vigilancia. El padrón de subcontratistas queda a cargo de la unidad de trabajo digno, queda a cargo de la Dirección General de Inspección, ¿no? O sea, esto nos da un mensaje muy objetivo que será la inspección que va a estar ahí. Hay obligaciones en la ley del Seguro Social de que los contratistas estén reportando, estén dando información al IMSS. En los lineamientos también se establece la coordinación interinstitucional entre el SAT, entre el Infonavit, entre el IMSS y el padrón de contratistas para continuamente estar revisando la información aportada. Entonces, bueno, pues la creación de este banco de datos. Sin el banco de datos, ¿qué inspección de trabajo? ¿A dónde voy a ir a inspeccionar si no sé dónde están las contratistas? Entonces, ya este banco de datos, entonces, en este camino se inscribe la inspección, esto que nosotros estamos haciendo, que está bastante coordinado con las acciones actuales del gobierno. Y por último,
Creo que la siguiente tarea que tiene la inspección es modificar pues todos sus protocolos de inspección, la parte general en la aplicación de los protocolos. Se detecta la subcontratación, sin embargo, ahora los indicadores que tendrán que ver los inspectores son otros. El inspector deberá observar si hay trabajadores subcontratados, si están identificados o de que pertenecen a una empresa externa. 2, el contrato, si tiene el folio, si tiene el registro. 3, verificar que precisamente estén haciendo trabajos especializados o ejecución de obras especializadas y que no se esté simulando esa subcontratación. Entonces, este andamiaje, todos estos protocolos con los que cuenta la inspección, los tiene que adaptar para poder hacer las revisiones continuas. Entonces, eso es lo que sigue, me parece. Gracias. Sobre el tema de en qué estado se encuentra la reforma, creo que es una pregunta para un psiquiatra. La reforma, los actores de la normativa laboral previa a la reforma, los beneficiarios, eran los patrones y los sindicatos tradicionales. Y están viviendo su duelo. Algunos todavía están en la negación, otros en la ira. Todavía es, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y por ejemplo, con la subcontratación. ¿Y por qué el gobierno no termina con la subcontratación? Como si eso les justificara a ellos, ¿no? Entonces, y otros entraron a la negociación. Cuando los sindicatos se fueron al amparo contra la reforma, era una forma de negociar, ¿no? Y ahora que ya perdieron los amparos, muchos están en la depresión. Y ahí se van a quedar. Son todos los que no están legitimando contratos, porque no pueden legitimar, porque no pueden dirigirse a una base que no tienen. Ellos, su relación jurídica con las empresas es la firma del contrato, y eso lo hacen con el abogado patronal, nunca con los trabajadores, con las personas trabajadoras. Entonces, esos ahí se van a quedar, no van a legitimar, sus contratos se darán por terminados de acuerdo al 11º transitorio, y lo interesante será qué harán las personas trabajadoras y qué harán los empresarios, porque esos están peor. Recordemos que la reforma constitucional no plantea la democratización de los sindicatos de los patrones. Leamos la fracción 22 bis que se agregó en la reforma constitucional e incorpora los principios democráticos para los trabajadores, así dice, ¿no? Y se olvida de los sindicatos patronales que existen y actúan y son los que están negociando las reformas. Y así están los patrones actualmente, no pueden superar el que van a perder esa unilateralidad que han tenido por decenios, pero que se consolidó en los últimos 30, 40 años. Entre los abogados patronales es muy común una frase cuando se cuestiona el contrato de protección. Ellos dicen, el patrón tiene derecho a contratar con quien considere conveniente para el negocio, ¿no? A mí me tocó muchas veces que demandamos titularidades, que eso era lo que argumentaban, ¿no? Y no han logrado entenderlo, no han logrado asimilarlo. Están buscando una negociación ahora del lado patronal, tratando de resolver cómo sacarle la vuelta a la reforma. Pero están cometiendo errores. Estamos viendo, por ahí hay una empresa donde, por ejemplo, ellos decidieron de manera unilateral cómo distribuir las propinas, cuando las propinas son parte del salario. ¿Pero por qué? Porque así hacían antes. Y ahora las personas trabajadoras están respondiendo como pueden. No tienen una organización sindical que los represente. ¿Por qué? Porque su titular es ese sindicato que nunca los tomó en cuenta y que obviamente no los conoce. Y eso es lo que pasa en General Motors. Es decir, hay un contrato donde, aunque era conocido y público, porque no era necesariamente un contrato de protección, era un contrato del sindicalismo corporativo, donde
se firma el contrato, se conoce por las personas trabajadoras, pero lo que se impone es la voluntad del patrón, negociada con el sindicato. Entonces, a la hora de legitimarlo, el patrón actúa todavía como si no hubieran cambiado las cosas y despide a 19 compañeros, lo cual genera una movilización cobijada en la reforma, impulsada por la reforma. ¿Cómo se va a resolver? No lo sabemos, porque nada más estamos en la legitimación. Todavía no se está disputando, como bien acertadamente en otro momento precisó Inés, todavía no se está disputando la representación sindical, se está disputando la legitimación del contrato. Y esto puede hasta suspenderse, porque pues, la ley dice que tiene hasta el 2 de mayo del 23 para legitimar, ¿no? Y ya dice, si no se legitima, o se rechaza, o no se lleva a cabo la consulta, se dará por terminado el contrato. Entonces, ahí todavía falta mucho por ver. Lo interesante es cómo se tendrá que resolver con un proceso democrático. Y tendrá que hacerse con una consulta cada vez más observada, porque en esa lógica de sacarle la vuelta de la negociación en el proceso de duelo, algunos sindicatos abusaron que la reforma legal, concretamente el 11º transitorio, en armonía con el anexo 23A del TEMEC, lo que decía es que habrá de pasar por el voto, pero no decía cómo, no decía una serie de detalles que estaban luego en el protocolo, que ha sido necesario mejorar el protocolo, porque obviamente estando en México, lo quisieron hacer a la mexicana, ¿no? Y eso, por supuesto que se va a ir resolviendo conforme a la práctica nos vaya dando, porque este es un caso emblemático, por lo que representa, por el origen de la inversión, por la propia ubicación geográfica. Recordemos que en Guanajuato y San Luis Potosí, lo que venden los gobernadores es la supuesta paz laboral, ¿no? Que la paz laboral es la ausencia de derechos laborales, ¿no? Entonces, ese es el punto. Todos esos puntos son parte de un consomé muy interesante que apenas se está cocinando, pero que deberá concluir con que los trabajadores manifiesten su voluntad, porque ¿qué sindicato en algún momento quieren que los represente? Ahora si no se legitima el contrato, bueno, pues a lo mejor en mayo del 23 tendrá que haber un proceso donde uno o más sindicatos soliciten la constancia de representatividad para disputar la negociación del contrato colectivo de trabajo. O a lo mejor antes los compañeros deciden formar un sindicato o adherirse a otro sindicato para que dispute la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Son varios los escenarios posibles, porque en eso está la reforma. Porque el duelo que están viviendo los deudos de la normativa laboral anterior está en las diferentes etapas. Todavía no sabemos cuándo lleguen a la aceptación, porque es cuando ya asimilen que ya se acabó esa unilateralidad, que hay que democratizar el mundo del trabajo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el machismo en el movimiento sindical. Tenemos unos sindicatos machistas. Incluso no nos dejemos llevar por las cifras, ¿eh? Hay muchas compañeritas en los comités ejecutivos, pero si ustedes revisan a detalle, se darán cuenta de que muchas veces son las mismas que están en varios sindicatos, porque son en varios comités ejecutivos, no son sindicatos, en varios comités ejecutivos, porque son parte de las familias que adueñan los registros sindicales y que en las áreas de servicios en nuestro país son los que reportan el mayor número de contratos colectivos de trabajo y el mayor número de registros sindicales. Entonces, por supuesto que la ley lo que hace es tratar de desarrollar el concepto de una igualdad sustantiva como propuesta programática que se ve reforzada con las propuestas de este colectivo, porque al final de lo que se tratará será de que las leyes promuevan esa igualdad sustantiva. Hoy día se tiene que limitar a plantear el tema de la proporcionalidad, pero por supuesto que implica una trampa, porque hoy yo conozco de varias secciones de la CTM, porque fui autoridad registral, entonces sé, por ejemplo, que pueden decir, es que aquí la mitad del comité ejecutivo son mujeres. Pues sí, pero son las mismas que están en otros 5 o 6 sindicatos. Y a ver, ¿trabajan, por ejemplo? ¿O trabajan en la industria? ¿O trabajan de nada? Porque muchas veces
nada más las tienen para que firmen los contratos, nada más para eso. Entonces, es algo que por supuesto lo que hay que hacer es desarrollarlo, pero en general yo concluiría que también del lado de los trabajadores hace falta que también asimilen que ya se murió el padre Padrone de la película aquella de los hermanos Taviani, donde había un padre tirano que era el patrón, ¿no? Y que ya ese personaje que te imponía todo tiene que morir y nacer un verdadero patrón que asimile los derechos, que respete los derechos y que haga valer los suyos en un ámbito democrático y de legalidad, no de imposición o de autoritarismo, que es lo que sí contenía la ley antes de la reforma. Gracias. Una idea complementaria a lo que Pablo acaba de decirles y que yo creo que para ustedes va a ser tan útil como fue para mí. Hemos estado por obvias razones en una dinámica de charlas con organizaciones sindicales, con grupos de trabajadores, etcétera. Y hace un par de semanas en uno de estos grupos virtuales, porque ahora son así, reuniones con 100 personas a las que ni conozco y que me siento con la preocupación de serles útil, en una jornada de 8 o 10 horas en 2 días. O sea, el escenario es tremendo, ¿no? Pero bueno, en una reciente, un dirigente sindical de la industria de la construcción me preguntó 2 y 3 veces cómo le hacían para acreditar 30% de los trabajadores de una obra de construcción. Y en la tercera de las formas como lo presentó, me dice, cuando ni siquiera los conozco. ¡Ah, o sea, bueno, lo traigo a colación. Ese es el mundo real y ese es el que pretendemos cambiar y ese es el líder la que queremos vulnerar o integrar, pero con cambios significativos. Quiero decir que me parece que el caso General Motors nos puede llevar a muchas reflexiones de mucha índole, pero sí considero que la legitimación de los contratos colectivos de trabajo representa también una oportunidad no solamente de que los trabajadores y las trabajadoras conozcan su contrato colectivo, de qué se trata, qué contiene, etcétera, sino será la oportunidad de rechazar al sindicato y al dirigente que ostenta la administración de ese contrato colectivo. Y yo creo que eso es lo que está pasando en General Motors Silao. Y para mí significa un ejemplo, un caso en una región totalmente industrializada como lo es el Bajío en Guanajuato. Dicho esto, quiero decirles que sí, ya Flor, ya Germán, ya todos los colegas han señalado que este proceso de nuestro trabajo más reforma, de nuestro proyecto más reforma, mejor trabajo, pues ha tenido muchos momentos y el momento que sigue es efectivamente hacer este cabildeo, estas negociaciones, estas presentaciones en el Congreso. Se atravesó la campaña electoral para que se constituya y tengamos una Cámara de diputados y diputadas organizado, quién va a dirigir las comisiones, quiénes son los interesados de las temáticas. Esto va a pasar algunos meses y quizás estamos hablando del mes de septiembre, octubre. Finales de septiembre, mes de octubre. Entonces, nosotras no podemos, digamos, decir que saliendo de aquí nos vamos al Congreso a platicar sobre las iniciativas. No, porque tenemos que dar el tiempo suficiente para poder saber, además, no solamente quiénes conforman las comisiones, de cuáles son los orígenes de esos legisladores, qué compromiso tienen con los temas que nos ocupa con las iniciativas. Las iniciativas ya existen, ya están,
solamente que por una situación política se entregan primero a los legisladores y a las legisladoras y luego a la sociedad, pero ya existen, ya están, y en eso consistió el trabajo de 18 meses de este equipo que ha tomado la palabra hoy, tanto a través del Zoom, de la plataforma, como aquí de manera presencial. Y bueno, dicho esto, yo aprovecharía para agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañaron aquí, pero también dejar claro nuestro agradecimiento a Pablo, a Germán, al doctor Bouzas, a Flor, a Gavino, a Rita Marcela, a Claudia, a Andrea, que está aquí, que ella inició este trabajo con nosotras. Entonces, muchísimas gracias en nombre de la Red de Mujeres Sindicalistas, y en esta parte que nos tocó acompañar también y que nos acompañara también la Fundación Friedrich Ebert, y por supuesto el acompañamiento del doctor Bouzas como coordinador general del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y también como coordinador jurídico de este proyecto que creo yo es único en el país. No hay una organización que se ha tomado el tiempo para poder establecer un trabajo tan ambicioso, de mucho esfuerzo, de muchos debates, de mucho aprendizaje, ¿no? No veo yo en la experiencia nuestra como trabajo, como equipo, que ha existido algo igual, ¿no? Entonces fue un trabajo de muchos esfuerzos colectivos, de muchos desvelos, y bueno, ahí están los productos. Entonces, ojalá sea útil no solamente para los legisladores, para la sociedad y principalmente para las y los trabajadores, porque creo que sí estamos viviendo un momento inédito en el mundo del trabajo y en el mundo sindical, y nuestro trabajo se suma para que este momento que vive el país se fortalezca con nuestro trabajo desde este proyecto Más Reforma, Mejor Trabajo. Pues dicho esto, les agradezco a todos y a todas.